Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo van? Hola, profe. ¿Todos recibieron el correo con los sistemas que van a simular para el mini proyecto? Sí, profe, a mí sí me llegó. Ok, asumo que el resto también entonces. Ve, profe, ¿qué han dicho sobre volver a clases? El plan es ver qué pasa este mes. En este mes hay un riesgo alto de que suban los infectados y de que se suban los números. Pero si, digamos que si la cosa se mantiene y no hay un pico muy alto, probablemente en octubre vamos a hacer algunas actividades presenciales, sobre todo laboratorios y cosas por el estilo. Eso es como lo que nos han dicho oficialmente hasta ahora. Sin embargo, creo, por lo que nos dijo el decano, que mañana hay un comité extraordinario de rectoría. No sé si van a tocar estos temas, pero en todo caso es probable que en la semana entrante tengamos alguna noticia. Pero hay que esperar porque, bueno, si ustedes vieron las noticias del fin de semana, esto como que fue la locura y eso significa que hay que mirar cómo crecen los números en los próximos 15 días, básicamente. Recuerden que el periodo de incubación del bichito este es más o menos entre 5 y 14 días. Entonces hay que ver qué pasa en los próximos días. Si la cosa se mantiene estable y controlada, entonces muy probablemente hacia mediados de octubre podamos estar reactivando. Si la cosa se dispara, eh, lo que ha dicho hasta ahora el INS y la Secretaría de Salud es que pues, habría que volver a cerrar actividades si la cosa se descontrola. Todo depende de cómo crece el número de infectados, de cómo se mantiene el nivel de ocupación de clínicas y hospitales, etcétera. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Ya. Pues si algo, si hablan mañana, pues vos decís ahí que somos poquitos y que no pasa nada con nosotros. Yo no asisto a ese comité. A mí, usualmente después de que hay esos comités el decano nos cita alguna reunión o algo y nos cuenta, uh, pero digamos en el último consejo de facultad que fue el viernes, seguíamos más o menos en la misma tónica. Hay que esperar a ver. Entre otras cosas porque es que las condiciones para nosotros las universidades son mucho más exigentes que para otras áreas de la economía. O sea, incluso hay una condición que es la que más preocupa a la universidad y es que si, si al reabrir actividades en la universidad aparece un estudiante contagiado por COVID, así, así no haya pisado la universidad, automáticamente se asume que se infectó en la universidad. Entonces, eso nos pone en una situación complicada a las universidades en general. Por eso, por eso, por eso se han tenido como tantas precauciones, porque
porque aunque eso es una suposición que epidemiológicamente es absurda, pues está en el decreto que sacó el Ministerio de Educación, entonces nada que hacer. Pero en cuanto sepamos, en cuanto yo tenga noticias, ahí le iré contando. Listo, profe. Bien, bueno, ya estamos casi todos. Esta diapositiva la habíamos visto ya la clase pasada, pero quiero iniciar con esta diapositiva para hablar de uno de los temas de hoy. Ya vimos un poco cuando vimos los ejemplos y vimos el caso del filtro de Moving Average, vimos lo que son las ecuaciones de diferencias finitas, que eso es un poco lo que sigue. Vamos a hablar un poco también de los tipos de respuestas de los sistemas, pero quiero hablar hoy sobre todo de la representación de los sistemas discretos, es decir, cómo se representan los sistemas discretos a partir de la ecuación de diferencias finitas. Si ustedes se fijan, bueno, esta gráfica ya habíamos visto cómo es la ecuación de diferencias finitas, pero vamos a ver una gráfica más general a continuación, que es lo que se conoce como la forma directa 1. Hay distintas formas de dibujar eh, un, un sistema discreto. Esa que están viendo allí, esa gráfica que están viendo allí, corresponde a algo que se conoce como la forma directa 1 y la forma directa 1 traspuesta. Ahorita vemos un poquito más en detalle eso. Esta gráfica, aunque no se ve muy bien, la traje a colación es porque es una gráfica de Simulink. O sea, está hecha en MATLAB y eso permite entonces utilizar una de las herramientas de MATLAB, que es el Simulink, para simular distintos tipos de sistemas discretos y entonces también para calcular la respuesta del sistema discreto. Entrando un poquito más en detalle, eso que ven allí es la forma típica de la forma directa 1. Fíjense que ustedes aquí están viendo la entrada por acá, están viendo por este lado unos elementos de retardo, por este lado otros elementos de retardo. Aquí están los elementos que multiplican. Es decir, aquí tenemos una ecuación de la forma b sub j x de n menos j, por la sumatoria de x de n menos j por b sub j. Y aquí tenemos los elementos que son y de n menos i por a sub n. En este caso, fíjense que la b arranca desde 0, o sea, la j de la sumatoria va desde 0 hasta n, y aquí la sumatoria va desde 1 hasta n. Un detallito aquí es, fíjense en el signo. Yo aquí puedo representar el signo de dos formas. Una es con el coeficiente, como está representado en esta gráfica, o poniéndole al lado de la flechita el signo menos, indicando que esta sumatoria es una sumatoria donde aquí entra restando. Hay distintas nomenclaturas de este tipo de gráficas. Y esto es, digamos, la forma típica. Ahora, a partir de ahí, yo puedo sacar la ecuación de diferencias finitas y viceversa, como ya les mencioné. Voy a hacer aquí rápidamente el ejercicio de... Esperen un momentito, yo salgo de la presentación. Listo. Y me paso a esto. Permítanme un segundo, yo muevo
esta vaina para este lado. Entonces, aquí, esta es una ecuación que nos dice que y de n es igual a... De paso me desincronizo esta vaina. Espérense un segundito, ya lo van a ver en la pantalla. Y de n va a ser igual a b sub 0 por x de 0 más b sub 1 x de 1, un segundito, más b sub 2, perdón un segundo, me despisté aquí. Esto es b sub 0, x de n, más b sub 1, x de n menos 1, más b sub 2, x de n menos 2, sub 1, y de n menos 1, a sub 2, y de n menos 2. Listo. Aquí, otra vez. Listo. Esa es la ecuación de diferencias finitas que correspondería a esta gráfica. Fíjense que ahí estamos representando lo que había en la gráfica de la forma directa 1, es decir, lo que estoy haciendo, lo que acaba... Yo pongo esto por aquí a un ladito. Eso. Si ustedes se fijan, lo que acabo de hacer aquí es tengo a x de n, que entra aquí a este sumador, multiplicado por b sub 0. ¿Sí? Tengo otra serie que es b sub 1, que multiplica a x de n menos 1, es decir, a la salida de este elemento de retardo tenemos x de n menos 1, entra a este sumador, viene aquí y también se suma acá. Y luego aquí tenemos x de n menos 2 por b sub 2, que viene y se suma acá. Y por el lado de las y's, entonces la y de n menos 1 también se suma aquí. Fíjense que ahí tenemos b sub 1 x de menos b sub 1 por x de n menos 1 multiplicado o menos a sub 1 multiplicado por y de n menos 1, que es lo que hay aquí a la salida. Y a eso se le suma esta otra que es b sub 2 x de n menos 2 menos a sub 2 y de n menos 2, que es a la salida de este sumador, y eso a su vez se le suma a estas dos que teníamos acá. Y todo esto se le suma a x de n por b sub 0. Y todo eso es lo que es igual a y de n, que es la salida del sistema. Entonces, esta que tienen ahí en la pantalla en este momento, esto que hay aquí, marcado en rojo,
es la ecuación de diferencias finitas que corresponde a esa gráfica que teníamos ahí. ¿Listo? Pues eso es lo que llama la forma directa 1. ¿Qué características tiene la forma directa 1? Vengan, pasemos otra vez a la presentación. La forma directa 1 tiene varias cuestiones. La primera, como ven ustedes aquí, hay elementos de retardo para X y para Y. O sea, Z a la menos 1 está para las X y para las Y. Eso de alguna forma es un esfuerzo duplicado porque el elemento de retardo es exactamente el mismo y lo podría usar para X y Y. Pero la ventaja de la forma directa 1 perdón, es que es la que nos permite llegar más fácilmente a la ecuación de diferencias finitas y viceversa. De la ecuación de diferencias finitas es mucho más fácil llegar gráficamente a la forma directa 1 que a la otra forma directa que ya vamos a ver. Ahora, hay una variante de la forma directa 1 que se llama la forma directa 1 transpuesta. Entonces, en este ejemplo particular, que es el mismo caso anterior, pero con un dibujito un poquito distinto, llegamos a la forma directa transpuesta. ¿Qué cambia? Fíjense que hay dos detallitos allí. ¿Qué cambia? Simplemente que se modifican las posiciones de los elementos de retardo para Y y para X. Fíjense en otro detalle, también es un detalle puramente gráfico, y es que aquí no se está poniendo el elemento sumatoria, sino que se está poniendo un puntico. Eso es una notación muy particular, no es muy común en los libros de texto, pero bueno, en este caso estaba así la gráfica. Pero aquí lo que se hicieron fue transponer las posiciones. Con esto hay que tener cuidado porque no es completamente automático, o sea, pasar de un lado al otro no es así como que simplemente la volteo. Hay que tener un poquito de cuidado con esas transposiciones. Entonces fíjense muy bien cómo es el cambio. Aquí tenemos los B's, tenemos los A's, y cuando cambio, fíjense que los B's siguen más o menos en la misma dirección, se relacionan directamente con la X y aquí asumimos que la Y viene por este lado. Ahí, vamos que lo que están haciendo aquí es jugando un poquito con estos elementos de conexión aquí, con estos nodos, que de alguna manera me están representando puntos de conexión, más que elementos de sumatoria, que las sumatorias también cambian de posición en este caso. Yo particularmente no suelo trabajar con esa forma transpuesta 1. A mí particularmente me gusta más trabajar la forma directa normal. Pero bueno, simplemente les quería mostrar que eso existe. La otra forma directa que es bastante popular es la forma directa 2. Fíjense que la forma directa 2 es prácticamente lo que se hace es que en lugar de tener dos elementos de retardo, se tiene un solo elemento de retardo. Y aquí viene una cosa que a veces o a veces no, es un poquito truculenta, y es que la señal de X viene acá, va por acá y se devuelve acá. Entonces, aquí en esta salida, en este punto, tenemos, aquí a la salida de este tenemos A sub 1, X de Z, y aquí, bueno, esta es la forma directa 2 transpuesta, entre otras cosas. No lo había notado antes. Pero bueno, aquí es menos A sub 1 y por este lado se suman hacia la salida, hacia la Y. La gran ventaja de la forma directa 2 es que se utiliza la mitad de los elementos de retardo. Eso es eficiente desde el punto de vista
desde el punto de vista de las implementaciones, sobre todo en elementos programables como los FPGAs. Y a su vez hay una forma traspuesta 2 que si lo miran es, bueno, se supone que esta es la traspuesta. Para mí, esta es la forma directa 2 a secas, no es la traspuesta. La traspuesta para mí sería la de la izquierda. Pero bueno, es un tema de cómo lo interpreten los diferentes autores. Si nos vamos a lo que usualmente aparece en la mayoría de los libros de texto, ya les corrijo la presentación, esto es al revés. La traspuesta es la de la izquierda y la de la derecha es la forma directa 2 normal, donde fíjense que aquí tenemos x por b sub 0, x por b sub 1 entra al elemento de retardo. Entonces aquí en este punto, aquí tendríamos básicamente b sub 1 x de n menos 1, y aquí en este punto tendríamos b sub 2 x de n menos 2. Y aquí en este punto también tendríamos, venimos por este lado, y aquí también tendríamos menos a sub 1 y de n menos 1. Ahora fíjense en un detalle, y es que aquí están utilizando de una vez la notación de transformada z. Aquí están hablando de x de z, y de z, y es simplemente para mostrar lo que yo les había mencionado, creo que el jueves, si no estoy mal, y es que la notación en sistemas discretos, en el dominio del tiempo y en el dominio de la transformada, son básicamente idénticas. Yo puedo simplemente reemplazar n por z y ya tengo expresado mi sistema en transformada z. Ahora, esto mismo expresado en MATLAB es lo que aparece en esta gráfica. Simple y llanamente en esta gráfica ponen unos elementos sumadores que utiliza Simulink, de tal manera que en lugar de ir poniendo cada elemento sumador, como lo teníamos en la gráfica normal, en MATLAB todos los elementos retrasados entran a este sumador y los que vienen por este lado entran a este sumador. Esto ya lo trabajaremos en Simulink un poquito más adelante. Y bien, ¿qué sigue? Los tipos de respuesta. Pero antes de hablar de los tipos de respuesta, quiero que hagamos una pequeña discusión ahora sobre los mini proyectos o el mini proyecto. Primeras aclaraciones que ya algunos me preguntaron. Los valores de R, L y C, ustedes seleccionan los que les parezcan más adecuados. Es decir, parte del ejercicio es que cada grupo escoja sus valores de RLC y miren qué pasa. Van a ver cómo es la interacción entre RL y C y van a encontrar luego la relación entre L y C, que es la que les permite encontrar la frecuencia de resonancia. O sea, básicamente la frecuencia de resonancia está asociada a unos valores muy, bueno, a los valores de L y de C. Son L y C los que van a determinar la frecuencia de resonancia, y uno puede hacer el ejercicio en dos vías. Como está planteado para el mini proyecto, ustedes toman valores de R, L y C y encuentran la frecuencia de resonancia. Otro caso que suele ocurrir es, yo tengo una frecuencia específica, que es mi frecuencia de resonancia, es la frecuencia en la que quiero diseñar en particular ese sistema, y debo encontrar los valores de L y C que me permiten esa frecuencia de resonancia. Normalmente es un caso de una ecuación con dos incógnitas, lo que hace que tenga infinitas soluciones. En la práctica es más restringido el mercado de inductancias, es decir, yo encuentro condensadores o capacitores de muchísimos valores en el mercado, sin embargo inductancias son muy restringidos. Entonces, en la práctica lo que uno suele hacer es ver qué inductancia se consigue en el mercado y a partir de ahí buscar, calcular el condensador y buscar el valor. ¿Listo?
Entonces, no sé si tienen alguna otra inquietud acerca de esta parte del sistema del sistema continuo. Los escucho. Profe, el sistema debemos hacerlo así como con App Designer, así como lo que habías mostrado en ese ejemplo, o, o es que yo también estaba viendo una cosa ahí, un video y lo hacían con Simulink, entonces no sé si es con eso o simplemente hacerlo en MATLAB. Como quieran, lo pueden hacer en Simulink si quieren. Sí, porque en Simulink lo que hacían era agregarle, pues en MATLAB le ponían los valores de voltaje, de la inductancia y esas cosas, y de ahí ya calculaba todo. Sí. Sí, en Simulink Pero puede ser un poquito más sencilla la simulación, pero hay cosas que en Simulink pueden ser un poquito más complejas. Entonces, sí, eh, estaba pues pensando como la resonancia para calcular la resonancia. por ejemplo, Sí, pero eso la pueden calcular a mano. sí, eso estaba, pero entonces eso lo calculamos también con MATLAB y la aplicación es necesaria o no. ¿La qué es necesaria? La aplicación, así como lo que habías mostrado de masa resorte y debemos hacer eso o eso no. Pues no tiene que ser tan bonita como esa. No, puede ser un Pero script. sí una básica. Sí, sí, una básica. Ah, vale, listo. ¿Quién, quién más? Profe, pero tú mandaste tres ejemplitos, ¿no? Sí, señor. ¿Hay que aplicar uno de esos o los tres? Los tres. Son dos sistemas continuos que hay que simular y uno discreto. Ah, ok. Los dos continuos son muy similares. La diferencia es, uno es un sistema serie, el otro es un sistema en paralelo. Si lo vemos desde el punto de vista de corrientes de malla, el uno tiene una sola malla, el otro tiene dos mallas. De resto, se comporta muy parecido y eso es lo que quiero que vean precisamente. Sí. ¿Algo más? ¿Dudas, preguntas? O sea que a los tres le debemos hacer una app, porque me preocupa, profe, el tiempo. O un script, lo que les salga más rápido. O pueden hacer una app con los tres, si quieren meterse con la app. Eh, en fin. Vale. Profe, pues realmente no he podido entender qué es lo que tenemos que entregar en los dos primeros puntos. O sea, te tenemos que entregar la señal, aparte pues de calcular la frecuencia de resonancia, pero pues aparte de eso, ¿qué te tenemos que entregar? Como... La idea es mirar cómo funciona el circuito en temas de, o sea, cómo simulo yo un sistema. Y ahí ya me voy un poquito adentrando en lo que sigue, que es cálculo de la respuesta de un sistema. Para yo calcular la respuesta de un sistema, lo que debo hacer es ponerle a la entrada de ese sistema unas señales de referencia. ¿Cuáles son señales de referencia típicas? La senoidal. ¿Qué hago yo con una senoidal? Normalmente lo que hago para ver cómo se comporta el sistema es que voy variando la frecuencia de la senoidal y miro cómo varía la salida. Y puedo construir, por ejemplo, un diagrama que me muestre la entrada y la salida, o puedo construir un diagrama que sea la salida dividida por la entrada, por ejemplo. De esa forma yo voy viendo eh, qué pasa cuando yo varío los parámetros de entrada. Si yo varío la frecuencia de entrada, ¿qué pasa con la salida? Eso cuando utilizo una senoidal. Otra posibilidad es utilizar, y bueno, está en el enunciado. Otra posibilidad es utilizar una función escalón. ¿Qué pasa normalmente con una función escalón en un circuito con bobina condensador?
¿qué pasa con el condensador? Normalmente el condensador se va a cargar y va a llegar hasta el voltaje. Y luego el sistema se va a quedar estático ahí. O sea, un sistema tiene normalmente dos tipos de respuesta, sobre todo cuando la función de excitación es un escalón o es un impulso. Y ahí aparece lo que se denomina la salida de estado cero y la salida de entrada cero. Algunos lo denominan la respuesta de estado transitorio y la respuesta natural del sistema. ¿A qué hace referencia eso? Si yo conecto una función escalón, el condensador inicialmente se va a comportar como un cortocircuito. Entonces voy a tener una corriente muy alta y un voltaje prácticamente cero en el condensador, si estamos hablando del condensador. Y luego el condensador se carga, se queda cargado y deja de circular corriente en ese circuito. Y el voltaje y el condensador se carga al voltaje de la fuente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo reemplazo esa fuente por un cortocircuito? Que es lo que llama la respuesta natural del sistema, o la respuesta de entrada cero. Entonces, el condensador se va a descargar y eso va a pasar otras cosas. Si yo utilizo en lugar de un escalón un pulso, pues voy a ver otro comportamiento de ese sistema. Entonces, a lo que quiero un poco que empiecen a explorar es cómo calculo la respuesta de un sistema y qué tipos de respuesta va a tener el sistema. Fíjense que ya he hablado de respuestas del sistema a una función escalón y entonces hablamos de respuesta de estado cero, respuesta de entrada cero. O hablamos de una entrada senoidal. Y hay dos grandes formas de modelar la respuesta de un sistema. Una forma es calculando esas dos respuestas, la de entrada cero y la de estado cero. La otra forma es calculando lo que se conoce como la respuesta al impulso del sistema. Para calcular la respuesta al impulso del sistema, como su nombre lo indica, lo que debo hacer es poner una función impulso a la entrada del sistema y ver la salida del sistema. Es decir, vengan, yo me salgo otra vez de la presentación y me voy al tablerito. Es que logro que esta vaina cambie. Listo. Entonces vengan, yo paso al siguiente tablerito. Listo, ya tengo el otro tablero. Opa, listo. Si yo tengo una función impulso o delta de Dirac a la entrada del sistema, la salida de ese sistema un momento que se me despiporró esta vaina. Profe, una pregunta. Yo. Digamos, como yo te pregunté, pues, que si uno podía hacer un filtro para el mini proyecto, o sea, simular cómo se comporta un filtro, Sí. igualmente habría que hacer eso que está ahí en Moodle en el Word, o sería solo nosotros hacer nuestro filtro. No, si ustedes ya se fueron por el filtro, pues es simplemente que hagan el filtro. Ah, ok, profe. El filtro y algo más, ¿no? Porque todo, o sea, el discreto igual hay que hacerlo. En el continuo, pues harían solamente el filtro. O sea, hay que hacer
continuo y discreto. Sí, señor. Continuo discreto. Y pues el que nos mostraste continuo, como funcionan parecido, entonces por eso hay que aplicar los dos. Sí. Sí. Exactamente, esa es la idea. Listo. Ahora sí vamos a ver si sale el dibujito como yo quería que saliera. Aquí tenemos delta de Dirac a la entrada y la salida. O sea, esto es x de t, esto es y de t. Esto es igual a h de t. Esta vaina a veces se me desincroniza más feo. Eso, ahora sí. Y no sé por qué me quedó el recuadrito del PowerPoint, pero bueno. Entonces, básicamente es eso que está allí. Cuando la entrada al sistema es una función delta de Dirac o una función impulso, la salida se le va a llamar la respuesta al impulso del sistema y la notación que se va a utilizar normalmente es esa que está allí, h de t. De tal forma que cuando yo represento un sistema de esta forma, Profe, ¿esa salida del sistema se calcula como por convolución? por convolución, sí señora. No, perdón, no, qué pena. Ya, no, ya te digo cómo se calcula. Entonces, Ok. cuando yo tengo un sistema y ese sistema tiene esta notación, yo lo que puedo decir es que esta es la respuesta al impulso del sistema. ¿Listo? Y ahí es donde entra la convolución, pero no para calcular la respuesta al impulso, ojalá. La convolución lo que me dice es que una vez yo conozco la respuesta al impulso del sistema, entonces cualquier entrada que tenga ese sistema y voy a conocer la salida haciendo la convolución con la respuesta al impulso del sistema. O sea, que si yo tengo un sistema lineal e invariante en el tiempo y conozco la respuesta al impulso de ese sistema, puedo conocer la respuesta de ese sistema ante cualquier función de entrada haciendo precisamente la operación convolución. Esa es digamos, el secreto de la convolución o la parte interesante de la convolución. Pero ahí es donde viene la restricción y es, esto solo funciona para sistemas que son lineales e invariantes en el tiempo. Ahora, fíjense que yo les acabo de mencionar, o les mencioné que yo puedo utilizar una señal senoidal, una función escalón, una función pulso, y no me acuerdo no, creo que esos fueron, tal vez una exponencial fue la otra que está en el enunciado, si no me falla la memoria. ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, pero están por lo menos esas tres. Ahora, ¿cuál es el problema de la función impulso desde el punto de vista práctico? ¿A quién se le ocurre cómo generar un delta de Dirac? ¿Cómo generar un qué? Un delta de Dirac, una función impulso. Fíjense que, acuérdense que cuando hablamos del delta de Dirac dijimos que el delta de Dirac se definía como la integral. O sea, la función delta de Dirac no tiene una definición común como cualquier otra función, sino que se define en términos de la integral. ¿Por qué? Porque es una función que en t igual a 0 tiende a infinito y tiene una duración cercana a 0, de tal manera que se define en términos de la integral.
Ahora, el problema práctico es que una función delta de Dirac, si se logra generar, suele ser un ensayo destructivo. Porque, pues, aplicarle un voltaje de entrada a cualquier sistema real que tienda a infinito, pues lo va a dañar. De esa forma, si yo quiero calcular la respuesta del sistema, lo debo hacer por métodos indirectos. Y hay dos formas de hacerlo fundamentalmente. Bueno, dos o tres. La primera, la función impulso también tiene una particularidad y es que la transformada de Fourier de la función impulso es 1 en todo el rango de frecuencias. Es decir, la función impulso es una señal que si la miro en el dominio de la frecuencia, existe en todo el rango de frecuencias existente. Y yo puedo emular ese comportamiento de la función impulso utilizando una señal senoidal. Si yo tomo una señal senoidal y empiezo a variar su frecuencia desde una frecuencia muy baja hasta una frecuencia muy alta y la voy variando poco a poco, lo que estoy recreando es la respuesta al impulso del sistema, solo que utilizando una señal senoidal. Es un poquito engorroso, sí, pero es una de las formas que se utiliza en la práctica. En la práctica yo no tengo equipos que me generen funciones impulso, sino que normalmente utilizo señales senoidales, salvo excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Resistencia de materiales. Cuando uno va a calcular, por ejemplo, la resistencia de un material, se hace un ensayo destructivo y le aplica fuerza hasta que el material se destruya y en ese momento mido cuánto es la fuerza que le estoy aplicando y de esa manera calculo la resistencia del material. Pero eso se hace con muestras del material. No se puede hacer, o sea, yo no puedo hacer un cálculo de resistencia material en un edificio ya construido. Lo hago con muestras del material que estoy usando para construir el edificio. La otra forma de calcular la respuesta al impulso de cualquier sistema lineal invariante en el tiempo es utilizando la función escalón. Por eso les puse la función escalón en el ejercicio, pues en el mini proyecto. ¿Por qué? Porque la integral de la función impulso es la función escalón. Por lo tanto, si es un sistema lineal e invariante en el tiempo y yo tengo la respuesta a la función escalón, la derivada de esa respuesta es la respuesta al impulso. Y entonces ahí ya tengo dos formas de encontrar la respuesta al impulso de un sistema cualquiera. Y ahí sí ya podemos empezar a utilizar la convolución, etcétera, etcétera. En un sistema discreto aplica exactamente la misma lógica, solo que en un sistema discreto yo sí puedo encontrar la respuesta al impulso del sistema, porque en un sistema discreto se utiliza algo que llama el delta de Kronecker, que es simplemente una señal que vale 1 en t igual a 0, en n igual a 0, perdón, y lo que aplico es esa entrada en el sistema a la ecuación de diferencias finitas y con eso calculo la respuesta del sistema. Entonces, por eso, digamos que la idea es que en la simulación ustedes vayan viendo cómo se comporta eso y hagan, en el caso de la senoidal, pues que miren con diferentes frecuencias. Eso es muy importante, sobre todo para los que van a simular el filtro. Porque ¿cuál es la característica de un filtro? El filtro tiene una respuesta en frecuencia, dependiendo del filtro. ¿Ya pensaron en qué filtro van a simular, entre otras cosas? Pasabajos, pasaaltos, pasabandas. Sí, profe, un pasabaja. Pasabajo, listo. Entonces, ¿cuál es la característica de un filtro pasabajo? Que solamente deja pasar frecuencias que están por debajo de la frecuencia de corte. ¿Cómo verifico yo el comportamiento de ese filtro? Pues poniendo valores de frecuencias antes de la frecuencia de corte y después de la frecuencia de corte y viendo qué pasa. Comparando básicamente entrada contra salida. Profe, Sí, dime. nosotros tenemos que hacer
la simulación, pero tenemos que hacer como el GUI, como la aplicación, pues, o no necesariamente. No necesariamente. Si hacen el GUI, chéverísimo, pero no necesariamente. O sea, si yo hago como lo de Fourier en las clases, en las primeras clases, que solamente cambiaba el valor arriba y cambiaba la señal, puedo hacerlo así también, ¿no? Sí, sí, lo puedes hacer así también. Y lo otro es, lo entregamos el miércoles y el jueves, ¿qué es? ¿Como sustentación? Sí, señor. Ok. Listo. Hasta ahora todas las... Bueno, ¿hay alguna otra duda sobre la parte de continuo? Bueno, vamos a la parte discreta. ¿Qué dudas existenciales le surgen con la parte discreta? Espérense un segundito, yo abro el documento. En este caso, fíjense que lo que tienen es la ecuación de diferencias. Ya vimos cómo dibujar el diagrama de bloques. En este caso, pues, si quieren usen la forma normal 1. ¿Qué habría que hacer allí? Bueno, me les voy a adelantar aquí un poquito. Aquí hay una pregunta capciosa. Y la pregunta capciosa es esto de encontrar los valores de A y B que hacen que el sistema sea estable. ¿Recuerdan que hablamos de estabilidad? Y aquí me voy a adelantar también. Vamos a ir introduciendo conceptos. Bueno, pues más que habría que hacer el diagrama de bloques para mirar más claramente el tema de la estabilidad o la inestabilidad. Pero fíjense que este sistema, y aquí permítanme, yo me devuelvo a la presentación. No voy a ir otra vez a esta forma directa aún. Les voy a dar una pista, o yo no sé, mejor dicho, antes de ir por acá. ¿Qué dudas tienen con ese problemilla? Con esta ecuación o con este sistema como está La verdad yo descrito no lo he allí. entendido. Yo he leído como 20 veces. Bueno, aquí aplica exactamente lo mismo que para los sistemas continuos. Lo que pasa es que, digamos, esta es una notación que para ustedes es bastante más familiar porque ya la vieron en el curso de electrónica. La diferencia es que aquí la fuente es una fuente de alterna, donde la frecuencia de la fuente o la frecuencia de la entrada puede variar. Pero ustedes ya están acostumbrados a un diagrama de este tipo. Ustedes saben que esto es un circuito Pero, en profe, normalmente paralelo. la frecuencia no está determinada, o sea, no son 60 o 50 dependiendo de en qué sistema estemos, pues. Para nuestro caso, no, porque precisamente si van a encontrar la frecuencia de resonancia, tienen que encontrar cuál es la frecuencia que tengo que poner aquí para poner a resonar el circuito. Y para encontrar la respuesta, hay que variar la frecuencia. En un sistema de corriente alterna domiciliario normal, sí, hay dos frecuencias que son las que utilizan a nivel mundial. 60 Hz, que es la que utilizamos nosotros aquí en América, bueno, en gran parte de América, con excepción de Chile y Argentina. Y los 50 Hz que se utilizan en Europa. En este caso, como hay que simular el sistema, pues hay que poner a variar esta frecuencia desde muy cercano a 0 hasta un valor que va a depender de los condensadores el condensador y la bobina. Ahora,
Esta notación es una notación de ecuación de diferencias finitas, pero aplica exactamente lo mismo que les acabo de decir. Si yo quiero conocer la respuesta de este sistema, lo que hago es que aplico un valor a x de n, pongo una secuencia x de n, incluso puedo usar el delta de Kronecker, es decir, x de 0 es igual a 1, ya está, vale 0 en cualquier otro momento, y con eso calcular qué valores va tomando y de n menos 1, etc. Aquí hay una cuestión implícita y es que, fíjense que si yo defino solamente x de 0, no defino x de menos 1, no defino, o sea, si yo arranco con un x de 0, ¿qué pasa con y de menos 1? Yo tengo que inicializar el sistema de alguna forma y decir, bueno, supongamos que el sistema está absolutamente en reposo y yo voy a encontrar la respuesta de ese sistema. Entonces ahí intrínsecamente estoy diciendo y de menos 1 va a ser 0. Entonces yo voy a arrancar con y de 0 y luego voy a ver qué pasa cuando ya este y de n menos 1 sea y de 0 y entonces y de n va a ser y de 1 y así sucesivamente. Si nos vamos a este diagramita, ¿a qué viene el tema de la estabilidad? En esa ecuación que ustedes tienen ahí, hay un elemento de realimentación. Cuando yo tomo un valor de la salida y y la vuelvo a insertar en el sistema, eso se llama una realimentación. Dependiendo de cómo sea esa realimentación, la respuesta de este sistema puede ser estable, puede ser decreciente o puede ser creciente. Si la respuesta es creciente, eso significa que el sistema es inestable. ¿Listo? Entonces, ahí la idea es que ustedes miren qué pasa con A y B que hacen que el sistema sea estable. En el caso de este ejemplo, les debo decir que tiene su cascarita y está aquí expresada en este diagrama. Yo ahorita les subo esta presentación para que miren este diagrama y lo comparen con la ecuación para que vean lo que les estoy diciendo. Este sistema tiende a ser estable. Es muy difícil que un sistema con estas características sea inestable. Si lo comparan con la ecuación, van a ver que hay una diferencia sutil con la ecuación. Entonces, arranquen por dibujar el diagrama de bloques de este sistema y lo charlamos. ¿Listo? Si quieren, de aquí al jueves, hagan el diagramita, compárenlo con lo que está en la presentación y si ven que hace falta, pues el jueves lo discutimos. Y si de aquí al jueves lo tienen claro, pues me cuentan. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, ¿qué otra duda o qué otra inquietud hay con respecto al... Ve, profe, este diagrama de bloques se graficaría con Simulink, ¿cierto? Si quieren lo grafican con Simulink, si quieren lo grafican a punta de lápiz. Ah, listo. Si lo grafican con Simulink, la ventaja es que lo pueden simular de una vez. Pero igual, si lo grafican a punta de lápiz, también lo pueden simular muy fácilmente. De pronto nos podrías dar como un mini tutorial de cómo funciona Simulink, al menos cómo insertar cada bloque y eso. Sí, denme 2 segundos, yo inicio MATLAB aquí. Listo, gracias.
como lentico hoy el MATLAB para arrancar. Me quedó tostado. Profe, el diagrama de lo que nos sale en MATLAB. Lo tienen que armar ustedes. Un segundito porque me va a tocar matar el proceso de MATLAB porque me quedó tostado. Un segundo, a ver. Okay. Bueno, ahora parece que se arrancó. Te muteaste, profe. Listo, ahora sí. Ya deben estar viendo la pantalla MATLAB, ¿cierto? Sí, profe. Okay. Entonces, uno arranca MATLAB normal y aquí arranca Simulink. Cuando uno arranca Simulink, él lo que va a hacer es que va a abrir otra ventana. Va a abrir la ventana de Simulink. Va a salir el mensaje que está inicializando y me va a aparecer Simulink. ¿Listo? Y aquí, en esta nueva versión de Simulink, me va a dar distintas opciones. O sea, yo puedo mirar librerías de proyectos, recientes, ejemplos. Vamos a decirle que arranquemos con un proyecto nuevo completamente en blanco. ¿Listo? Listo, ahí tengo ya un modelo en blanco. ¿Sí? Ustedes aquí tienen esta opción que es un Library Browser, donde les aparecen todas las opciones de Simulink. Aquí, es que cada vez me aparece en la otra pantalla. Y entonces aquí tienen toda la lista. Aquí tienen todos digamos, los bloques de uso común. Fíjense que hay bloques discretos, hay continuos, hay unas funcionalidades que son de dashboards, hay operaciones lógicas, estas lookup tables son básicamente tablas que uno construye para simplificar ciertas operaciones, atributos de señales. O sea, aquí tengo como los diferentes bloques. Una de las cosas importantes en Simulink son las fuentes y los sumideros.
Porque normalmente en un modelo de Simulink, yo casi que siempre necesito alguna fuente y probablemente voy a necesitar un sumidero, que es como algo que me permita luego visualizar la señal. Entonces, en cada uno de estos bloques vamos explorando cosas. Si yo me voy a fuentes, voy a ver fuentes como por ejemplo una constante. Las fuentes más típicas son una función rampa, un generador de pulsos, una señal senoidal, una función escalón. Fíjense que aquí tenemos todas las señales que podríamos utilizar. Puedo tener en la parte discreta, entonces tengo el retardo, en este caso esto es un retardo normal. Tengo algunas funciones predefinidas como un filtro discreto, un controlador PID, que con esto con esto nos vamos a meter por allá al final probablemente. Pero tengo, digamos, las cosas más básicas. Luego tengo las operaciones matemáticas. Aquí me voy a encontrar el sumador que veíamos por allá hace un rato. Y otra serie que es este sumador de elementos, por ejemplo. Aquí tengo la sumatoria, tengo un restador. Lo básico para hacer la simulación, el modelo, está aquí, en estas operaciones básicas que están en este punto. Aquí hay unas funciones discretas adicionales que en este caso no las vamos a utilizar todavía, pero fíjense, por ejemplo, que aquí tienen una que les convierte la función de transferencia a la forma directa 2. Y luego ya hay unas funcionalidades que dependen de los toolboxes que nosotros tenemos instalados. Yo, por ejemplo, tengo unos cuantos toolboxes aquí, que es el codificador de HDL, por ejemplo, y unas funcionalidades. Esta de 3D, honestamente, no la conozco, no la he utilizado nunca, es de esta última versión de MATLAB. El Stateflow es para hacer diagramas de estados. Esto les puede servir, por ejemplo, para lógica digital, que les permite construir diagramas de estado. Pero para estas simulaciones ustedes básicamente se van a trabajar con estos bloques utilizados comúnmente, donde está el retardo, la constante, aquí no está la sumatoria, pero van a utilizar la sumatoria y ya van a generar las diferentes funciones que van a utilizar para simular el sistema. Eso es todo lo que necesitan utilizar. ¿Cómo las utilizo? Simplemente las arrastro. Yo tomo la función, si me deja moverlo este señor, y está como tostado mi computador hoy. Listo, ahí ya arrastré el delay. Si pongo, por ejemplo, otro bloque, si pongo otro delay aquí, ya luego simplemente me paro aquí en este y lo conecto al siguiente. Aquí no me quedo desconectado. Ya, ahí quedaron conectados esos dos bloques. Entonces simplemente me paro en un conector y lo llevo al otro bloque y ahí ya. Esto, por ejemplo, es una receta para el desastre. Aquí lo que hago es este sistema es inestable por definición. Y si quiero desconectarlo, pues simplemente borro el aparatico de conexión y ya está. De esa forma yo puedo ir armando lo que... Esta es una ganancia, por ejemplo, que es esta ganancia es la A o la B que veíamos ahorita en el ejemplo. Entonces yo aquí defino, aquí está por defecto 1, pero yo aquí le puedo decir esto cuánto vale. Yo puedo decirle que esto vale 3, por ejemplo, y ya, listo. Ya le puse un A o un B
igual a 3. Y ya sigo armando el diagramita. ¿Preguntas? Profe, la señal de entrada que utilicemos, ¿cuál debería de ser? Señal de entrada. Yo les recomendaría que utilicen fuentes. Bueno, aquí pueden hacer dos cosas. Una es utilizar una función escalón o una senoidal. Son dos señales que pueden usar aquí. La otra opción es que ustedes pueden, aquí, espérense si me acuerdo cómo es esta cosa. Ustedes pueden aquí usar esta opción a esta entrada y esta entrada tomar una variable directamente del área del workspace, del área de trabajo de MATLAB. Entonces ustedes pueden crear su propia función, por ejemplo, su propia función discreta, su propio vector y usarlo como entrada al modelo de Simulink si quieren, usando esta opción de esta entrada. Esta entrada lo que hace es que me toma un valor del workspace de MATLAB. Pero lo más fácil es simplemente utilizar la escalón y la senoidal. Con las mismas características que veíamos ahora de la senoidal continua. Es decir, si yo me voy a las fuentes, para que aparezcan las fuentes, esto está re lento. Si me voy a la senoidal, que ya no me acuerdo qué se me hizo, tengámosle paciencia al señor. Aquí a la senoidal, por ejemplo, yo le puedo decir aquí, definir la amplitud, la frecuencia, pilas que la frecuencia está en radianes por segundo, no está en hertz. Puedo incorporarle una fase si quiero. Y igual, esto lo conecto aquí a la entrada. Y ahí voy armando el sistemita. Si quiero mirar la salida, entonces voy a los sinks. En los sinks yo puedo utilizar, por ejemplo, un osciloscopio, que es esta opción, o puedo, si quiero luego graficar, por ejemplo, utilizando un plot, puedo utilizar esta opción, que lo que hace es que me genera un archivo directamente, o hay otra opción, que es esta, Simout, que me manda la salida directamente al workspace y me genera un vector o una matriz dependiendo de qué sea lo que yo tengo aquí. Pero si quiero generar directamente un archivo, el formato de archivos por defecto de MATLAB es .mat, o aquí con este out.simout, es lo que hace es que me genera la salida directamente al workspace y ya yo lo puedo graficar con plot 3D, con lo que quiera graficar directamente. Y el scope, pues funciona como un osciloscopio, básicamente. ¿Preguntas? Profe, nosotros con puro cálculo podemos sacar la frecuencia de resonancia, ¿no? Sí, señor. Entonces, ya después de eso cambiamos la frecuencia
en la fuente para hacer que resone y ahí vemos qué pasa en la señal cuando está en resonancia, ¿sí? Ese es como Exactamente, el principal. eso es. Ok. Mi propuesta es cacharreen un poquito con esto, saquen el diagramita, saquen primero el diagrama de bloques del sistemita discreto, traten de dibujarlo en Simulink y si les parece, el jueves lo revisamos, ¿vale? Vale, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Péguenle una revisada. Permítanme un momentico, yo me voy al libro. Un segundito, que se me hizo. A ver. Sí, esto está mortal este trasto hoy. Esto de la Croa también. Cuando a ver si de pronto. Un segundo a ver si mejora. Listo. Ya les vuelvo a compartir. Un segundito, que es que la compartida de pantalla parece que se está. Listo. Vamos al capítulo 2 del libro. Listo. Fíjense que aquí ya en el capítulo 2 explican lo que acabamos de mencionar. Aquí está también todo el tema de, bueno, está lo del filtro promedio móvil que ya habíamos visto. Está lo del pulso unitario, que es el ejemplo que yo les mencionaba. Entonces, por ejemplo, aquí es un pulso unitario y la salida del sistema es esto. Está el tema de la convolución, de eso vamos a hablar el jueves. Espérenme un segundito. Bueno, hay algunos ejemplos de convolución en MATLAB. Esta forma de calcular la salida de un sistema, por ejemplo, o sea, aquí hay unos ejemplos que les pueden servir a ustedes. Esto es con una senoidal, que pasa un poco con los sistemas, los modelos de ecuaciones diferenciales, que de esto ya hablamos. Las ecuaciones de diferencias. Profe, en esos sistemas, en esos circuitos, tenemos, o sea, suponemos que la frecuencia es la misma en todo el circuito. La idea es usar diferentes frecuencias. No, o sea, sí se cambia, pero la Sí. frecuencia de entrada en el voltaje es la misma que se encuentra en todo el circuito, ¿no? Sí, es la misma. ¿Sí? Sí, es la misma, es la misma.
Ah, ok. Porque es que lo que me da la frecuencia de operación es la señal de entrada en este caso. Aquí tienen, bueno, estas ecuaciones ya se las había mostrado yo, pero aquí tienen todas las ecuaciones de cómo funciona esto. Fíjense que aquí tienen un ejemplo, en este caso solamente RC. Es más, aquí van a encontrar ustedes los ejemplos que ya hemos visto. Está el masa resorte amortiguador, está los ejemplos rotacionales que también se los mostré yo la clase pasada o antepasada, creo. Está algunos ejemplos en MATLAB. O sea, todo lo que vamos a ver aquí está asociado a este capítulo 2. O sea, lo que está relacionado con este mini proyecto está todo aquí en este capítulo 2. Entonces, de lo que vamos ya a entrar a hablar en detalle el jueves. Fíjense que aquí creo que tenía el caso de un ejemplo muy parecido al que tenemos, al del mini proyecto. Fíjense que esto es el típico circuito RLC, segundo orden, solamente aquí le están dando ya unos valores predeterminados, pero fíjense que aquí está como un ejercicio también. Pero bueno, este sí está, pero más arriba está cómo se resuelve todo esto. Entonces, indaguen un poquito cómo funciona la convolución, la discreta y la continua. Con la convolución discreta vamos a encontrar un término que es la convolución circular también. De eso vamos a hablar el jueves. Y vamos a hablar respuesta de entrada cero, estado cero. Eso también se conoce como la respuesta natural del sistema y la respuesta forzada del sistema. Básicamente la respuesta de entrada cero, lo que se conoce como la respuesta natural, son las dos formas de mencionarlo dependiendo del libro del autor. La respuesta de estado cero también se le conoce como respuesta forzada del sistema, entonces cualquiera de las dos. Y eso nos lleva a la respuesta al impulso. ¿Listo? Pues yo creo que el jueves lo cubrimos para sistemas continuos y probablemente hablemos algo de discretos, pero por lo menos vamos a ver todos estos temas para continuos y luego los veremos para discretos. Si lo alcanzamos a ver todo el jueves, chévere, y si no, pues vemos parte el jueves y parte el martes. Pero revisen este capítulo 2 del libro y si tienen un poco más donde indagar, pues maravilloso. Estos son los temas entonces. Y estos temas están directamente relacionados con el mini proyecto. O sea, ya empezamos a meternos en el mini proyecto. La tarea entonces para ustedes para el jueves es haber sacado el diagrama del sistema discreto y haberlo puesto en el Simulink, a ver qué pasa. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, vale. Eso era todo por hoy. Nos vemos entonces el jueves con estos temas, ¿vale? Y ojalá lleguen con muchas preguntas del jueves, porque aquí ya en esta etapa del mini proyecto, pues digamos que casi todo recae en ustedes. Ya yo dejo de hablar tanto. ¿Listo? Dale, profe. No, profe. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Que esté muy bien. Chao, chao. Listo, gracias.